Dios les bendiga, hermanos del Señor. Estamos contentos y agradecidos con nuestro Padre Celestial. Pues hoy queremos hablar y ministrar la palabra del Señor. Pues hoy me acompaña pues este guerrero del Altísimo, Amén. Napoleón Zavala, ¿verdad? Amén. Para nosotros es un privilegio y hoy que nosotros queremos compartir un mensaje, y el mensaje es porque a nosotros como seres humanos nos cuesta realmente hacer el bien. O sea, ¿por qué? O sea, nos dimos cuenta de que el hacer el bien no está en nosotros como seres humanos, pero sabemos que hay algo que tenemos nosotros y es un espíritu, que ese espíritu a la verdad siempre está dispuesto, como el Señor nos dijo. Y hoy queremos traerle pues y revelarle, no revelarle la palabra, sino que darle una ilustración por qué a usted le cuesta Amén. hacer Así el es. bien. ¿Por qué realmente, o sea, por qué yo Esa quiero lucha. exactamente esa lucha? ¿Por qué quiero hacer el bien y no puedo? Amén, sí, tremendo, siervo. Tremendo. Vamos a leer en el libro de Romanos, ¿verdad? Porque la palabra es lo que nos enseña, ¿verdad? Conforme lo que tenemos que aprender hoy, amén. Romanos 7, lo voy a leer desde el 14, amén. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque sabemos, dice, que la ley es espiritual. Amén. Amén. Mas yo soy carnal, dice el apóstol Pablo, va, vendido al pecado. Amén. Amén. Cuando Pablo se está refiriendo a esto, la ley, trayéndolo a la actualidad, es la palabra de Dios. Amén. Es el mandamiento de Dios, es la palabra santa. Pero Pablo se está refiriendo que en todo ser humano, en el varón de Dios, en muchos varones de Dios, en todo, en cualquier tipo de persona, hay una ley del pecado que mora en nosotros. Y hay una lucha entre esas dos leyes, entre la ley espiritual, que es la ley del interior, ¿verdad? Del espíritu, y la ley del pecado. Amén. Y mira lo tremendo que dice aquí. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén. Amén. ¿A cuánto a usted le ha pasado eso, siervo? Amén. Cuénteme alguna experiencia que usted ha querido hacer algo bueno y haya otra ley que lo incentiva a hacer lo malo. Amén. Yo de repente a mí me ha pasado, siervo, de que de repente estoy en la noche y estoy orando y como estoy en el espíritu en ese momento, Amén. entonces yo digo, lo que voy a ir a hacer es que mañana voy a ir a evangelizar esto, o sea, mi espíritu quiere ir a evangelizar, Amén. pero como el pecado que mora en mí, o sea, cuando yo llego al día siguiente ya no lo quiero hacer. Amén. La Amén. carne, la carne. El deseo de la carne dice, no vayas. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios que la carne y el espíritu se oponen, Se ¿verdad? opone. Se oponen. Tremendo. Tremendo. Sí. Es tremendo eso. Ahora, ¿qué te queremos dar a entender hoy? Que todos venimos de una naturaleza caída. Amén. Y esa naturaleza caída es la naturaleza de Adán. Amén. Todo, desde un niño que viene naciendo siervo, viene caído en su naturaleza. Viene con Amén. esa raíz. Y hay algo que vamos a aprender hoy y vamos a seguir leyendo. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo, dice, que la ley es buena. Amén. Amén. De manera que ya no soy yo quien hace esto, sino que el pecado que mora en mí. Amén. Amén. Es esa ley pecaminosa que incentivaba a Pablo. Pablo siendo un apóstol, o sea, con dones extraordinarios, siervo. Tremendo, ¿verdad? Amén. Por eso hay que tener en cuenta bien claro esto, que hay que estar firmes y parados en la brecha. Amén. Porque esa guerra la va a tener usted, ya puede llegar al nivel más alto espiritual. Esa guerra usted y yo la vamos a tener. Correctamente, amén. Tremendo. Amén. Y ahí también nos revela es que a la gente hoy en día, ¿qué es lo que le pasa a la gente hoy en día? De que quieren hacer el bien, pero al final terminan haciendo el mal. ¿Por qué? Porque no mora el Señor. Pero hay personas que usted la escucha diciendo, no, yo soy buena. Amén. Yo soy buena, pero al final son malos. ¿Por qué? Porque el hacer el bien no está en nosotros. No está. Pero cuando nosotros, a través de la ley, que es la palabra, nosotros le damos vida a nuestro espíritu. Amén. Y nuestro espíritu quiere hacer lo bueno. Entonces por eso es que hay gente cuando tiene mucho dinero dice, yo voy a ayudar, pero ya después la carne le recuerda, te vas a quedar sin esa cuenta. Tremendo, amén, tremendo, siervo, amén. Amén. Es que esto está tremendo, hermanos. Amén. Y vamos a seguir leyendo algo bien importante que Dios quiere poner en nuestro espíritu, ¿verdad? Y dice, y yo sé, dice, que en mí esto es, dice. Amén. Amén, dice, en mi carne, o sea, en la carne, no en el espíritu, no mora el bien. Ahí lo recarga. Amén. Amén. No mora el bien, siervo. No queremos, no nos gusta hacer lo bueno. Pues, No ¿por qué? queremos. Porque tenemos ese obstáculo que es la carne. O sea que nosotros podemos decir, hermano, en esta actualidad que nosotros estamos presos en este cuerpo. Porque este cuerpo, a la carne no le gusta hacer el bien. Ella quiere estar sobre los deleites de la carne. Él no quiere, o sea, pero a la verdad el Señor les dijo a sus discípulos, a la verdad el espíritu está dispuesto, dice, Sí. pero la carne no quiere. Entonces por eso es que también Pedro, si lo traemos a la revelación Ajá. aquí, Pedro como no oró ni una hora, Sí. o sea, como Se durmieron, se durmieron. a nadie le gusta orar, a nadie le gusta orar. Y entonces dice, a través de que él tiene la tentación,
O sea, él no quería hacerlo. No. Pero su pecado que traía le hizo cortarle la oreja a aquel. A Malco, sí, tremendo, ¿verdad, hermano? Sí. Es tremendo, ¿verdad? Es que debemos de entender eso, hermano, que por eso hay que tener conciencia. ¿Saben que por eso hay muchos cristianos que no entienden lo que les está pasando en su vida? Amén. Porque no se han dado cuenta que hay una guerra dentro de nosotros. Amén. Amén. Yo le ponía un ejemplo al varón de Dios aquí, y es el ejemplo de dos perros, que dicen que cada fin de semana el dueño de los perros los traía a pelear. Y dice que un fin de semana ganaba el perro blanco y el otro fin de semana ganaba el perro negro. Amén. Y un día le preguntaron, varón, ¿quién va a ganar hoy? Y él decía, el perro blanco. Y era fijo, el perro blanco ganaba. ¿Por qué ganaba el perro blanco? Al final le preguntaron, ¿por qué cada vez que usted dice, ese perro va a ser el que va a ganar y ese es el que ganaba? Porque él reveló el secreto. ¿Cuál es el secreto? Es que al perro blanco, cuando quiero que gane, lo alimento más. Amén. Y al otro lo dejo de alimentar. Amén. Amén. Y cuando quiero que gane el perro negro, lo alimento más y dejo de alimentar al perro blanco. Amén. Amén. Es tremendo. Lo que tú estés alimentando, eso va a ganar. Es cierto que estamos en guerra por dentro, pero esa guerra ya está ganada cuando nosotros Amén. nos metemos con Dios. Amén. 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 O sea, ministro, que si vengo yo y me pongo a ver televisión todo el día y me pongo a ver Netflix, o sea, ahí usted me está dando a entender que yo estoy alimentando más mi carne. Aleluya. Así Entonces es más fácil que yo caiga en el pecado porque alimento. Amén. Pero si yo vivo una vida de intimidad con el Señor, de ayuno y oración y de búsqueda de su palabra, soy más sensible a lo espiritual. Amén. Amén. Es tremendo. Amén. Exactito lo que está diciendo el varón de Dios aquí. Es sencillo. Amén. Por más que tú te quieras resistir al deseo de la carne, si no estás alimentando tu espíritu, vas a caer tarde o temprano. Amén, amén. Tenemos que alimentarnos espiritualmente. Amén, Amén. Mire qué tremendo. Así que de lo que están viendo, ninguno se crea la gran garza. Amén. Porque todos por dentro tenemos algo que nos incentiva a pecar. Amén, así ¿No le es. ha pasado a usted, siervo, que usted va a hacer algo de parte de Dios y su carne le está diciendo otra cosa? Amén. Sí. Y aún andando Chocan, en el pelean, espíritu. pelean. Amén. Hasta cuando estamos en la oración, conectados con Dios, hasta adorando a Dios, usted empieza a recordar de su pasado, usted empieza a recordar de cosas Amén. que ni por cerca. Lo tenemos en Gálatas, Amén. en Gálatas lo tenemos. Ya Lo vamos a leer el libro leemos, ya vamos a leer el libro de Gálatas. Vamos a dar un pincelazo ahí y vamos a seguir leyendo aquí Amén. con el guerrero. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Tremendo. Aleluya. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amén. Correcto. Quiero leerles un comentario que dice aquí bien importante para que captemos lo que Dios quiere hablarnos a nuestro espíritu. Amén. Dice que Pablo estaba de acuerdo con la ley. Amén. Muchos de los que están conectados hoy están de acuerdo con la palabra. Incluso se deleitan en la palabra. Amén. Se someten a la palabra. Pero hay algo que pasa, dice, y su bondad. Pero el pecado era un poder ajeno que residía en él y lo inducía a hacer las cosas que detestaba. Amén. Incluso, dice, tras la conversión, ninguna parte de una persona está libre del pecado. ¿Está escuchando, hermano? Amén. Ninguna parte. Y el creyente no puede guardar toda la ley. El único bien en un creyente es la presencia Amén. del Espíritu Santo. O sea, no Aleluya. tenemos nada nosotros. Nada. Es la única virtud que tenemos al Amén. Espíritu Santo. Amén. Pero si tú hoy tienes contrictado al Espíritu Santo, ¿qué de bien puedes tener? Amén. Amén. Todo lo hemos experimentado. Cuando nos morimos en la oración, o contrictamos al Espíritu Santo, o lo apagamos, o lo tenemos triste, ¿verdad? Nosotros lo que nuestra carne nos va a indicar es el pecado. Amén. Que busquemos el Amén. pecado. Entonces, guerrero, podemos también traerlos a que haga reflejo cuando el Señor está en el Getsemaní. Amén. Que dice que él sudaba sangre. Amén. Él estaba muriendo ahí al pecado de la gente. Tremendo. Porque sí. él nunca pecó. Él Sí. fue un hombre Íntegro. íntegro, o sea, nunca falló, pero ahí estaba. Ahí yo siento que el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, él está muriendo en el Getsemaní. Amén. Por eso que cuando él ya está en la cruz, ya tiene la capacidad de decirle al Padre, Señor, perdónanos porque nos hacen. Tremendo. ¿Por qué? Porque él ya había muerto al pecado, no el que él había hecho, sino No. ¿por qué? Porque él había alimentado su espíritu. Amén. Y él sí tuvo la capacidad de perdonarlos a todos, no como Pedro y como los otros discípulos que huyeron. Tremendo. Porque él ya había alimentado su espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Sí, tremendo. Amén. Y eso es real, hermano. Usted, si hay ministros escuchando esta palabra, usted puede andar metido con Dios y todo, pero siempre su carne lo va a incentivar, amén. Amén. Siempre, por eso hay que estarlo llenando de lo espiritual, amén. Luego dice, para ir terminando con Romanos, ¿verdad? Dice, amén, dice que así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Amén. La palabra, Amén. amén, es la luz, amén. ¿Sí o no, siervo? Que
yo le ponía un ejemplo al varón de Dios aquí, que una vez yo estuve en un proceso de rencor en mi corazón, siendo cristiano, porque así hay muchos cristianos, incluso Amén. usted puede estar conectado hoy con rencor en su corazón. Nosotros podemos estar predicando y con rencor, amén. En el corazón. Tremendo, amén. Pero mire, hermano, cuando yo leía la palabra y leía que tenía que amar a mis enemigos, y con quien estaba rencoroso yo era con un amigo. Aleluya. Tremendo, ¿verdad? Mire, solo me retorcía porque la palabra me confrontaba por dentro. O sea que la palabra es el foco que nos alumbra a nosotros y nos hace ver en qué estamos planchando. O sea que no es el predicador que No. predica la palabra, es No, la palabra. O es sea, la palabra. No culpe a aquel que está dando mensajes de santidad. O si usted culpa al que está dando el mensaje de santidad, está culpando la palabra. Y si culpa la palabra, está golpeando a Dios. Porque él de él es la palabra. Está desobedeciendo la ley. Amén. Así Amén. es. Por eso hay que estar bien atento. Por eso el cristiano o aquella persona que no lee la palabra no cambia, hermano. Amén. No nace de nuevo. Hay dos maneras que usted puede nacer de nuevo. Es a través de la palabra, según la misma Biblia, ¿verdad? Y a través del Espíritu. Amén. Pero si usted no lee la palabra, ¿cómo va a cambiar? Siervo, o sea que también podemos decir que la palabra escuchada es buena, Amén. pero la leída es sobrenatural. Amén. Ahí es cuando usted choca porque la palabra lo confronta. Es cuando usted dice, yo me identifico con esta historia, Sí. tengo que perdonar. O sea, porque yo escuché un mensaje, incluso a veces escuchando como el pecado que mora a nosotros, escuchando a un predicador, dijimos, este predicador, que esto y lo otro. Pero cuando ya realmente nosotros leemos la palabra, como dice aquí, la ley nos hace ver nuestro pecado que mora a nosotros. No es el predicador, es Sí. la palabra. Es el foco. Amén. Amén. Que nos da esa luz, amén, para que podamos entender en qué estamos mal. Dice, porque según esta ley, que el mal está en mí, ¿verdad? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Amén. Es claro, la carne nunca va a querer nada de Dios. Pero el espíritu se deleita. El espíritu está dispuesto a Uy, decir, quiero hermano. más, dice. Amén. Sí. Y hay miles de personas, incluso a todos los ha pasado, que el espíritu los está indicando, búscame más en oración, ayuná más, lee más mi palabra, pero estamos siendo desobedientes a la voz del Espíritu Santo. Amén. Y es porque estamos obedeciendo más a nuestra ley del pecado, a la ley que nos incentiva a la carne. La ley carnal, correcto. Amén. Amén. Luego dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ahí está la guerra, miren. La mente, Amén. cuide la Y mente. que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Aleluya, amén. Amén. Miserable, dice Pablo diciendo, miserable de mí. El apóstol Pablo, no Sí. crea que es otro, el apóstol Pablo diciendo, Amén. mire, ¿Quién me librará de este cuerpo de la muerte? Aquí está la respuesta. ¿Quién lo va a librar del cuerpo de la muerte? Amén. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. amén. 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 Tremendo. Aquí nos deja claro el apóstol Pablo que dice, miserable de mí, ¿quién me librará? O sea que el único que lo puede librar a usted de los deseos carnales hasta que el Señor venga es a través del Espíritu Santo, a Amén. través del Señor Jesucristo, porque ante Él toda rodilla se doblará. Así es. Sin Él nada podemos hacer. Amén. No es San Buda, no es No. San Pedro, es el Señor Jesucristo que lo va a libertar de este cuerpo de muerte. Porque mientras nosotros estemos en esta Sí. tierra, guerrero, estamos presos en este Estamos cuerpo. presos, sí. ¿Por qué? Porque Él quiere los deleites de la carne. Sí. Pero yo sé que a través de este mensaje va a haber gente que va a decir, no, yo quiero volverme más Amén. espiritual. Amén. Cuando usted se vuelva más espiritual, Aleluya. es que Dios le va a revelar los ministerios. Aleluya. Dios le va a revelar muchas cosas. Pero ojo, que usted diga, no, la verdad que el hacer el bien en mí no está, pero me voy a disponer como el Señor Jesús, morir en mis hexamaní, o a morir en mi orgullo, a morir Tremendo, en mi altivez, a tener un corazón Amén, enseñable. amén. ¿Y qué nos enseña el libro de los Gálatas? Amén. Algo poderoso. Vamos a leer algo poderoso. Los enseña siervos sobre Amén. cuál es la guerra que nosotros tenemos. Exacto. ¿Cuál es la guerra? Esto está armonizado, amén, con Romanos, amén. Dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Gálatas 5:16. Digo pues, dice, andá en el Espíritu. Ese es el consejo que Pablo nos da a nosotros. Escuche bien esto. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Aleluya. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Dice, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Aleluya. Esa es la guerra que hay en nosotros. Amén. O sea que la carne me dice a mí de que sí puedo tener 5 mujeres. Sí, amén. Ajá, Sí. eso me dice la carne, Sí. que puedo estar viendo tele todo el día. Todo el ¿Y día. el espíritu qué me dice, No, guerrero? oración, ayuno, leer la palabra, hijo. eh. Y los ha pasado eso. Dios quiere hablarle a alguien aquí que está conectado. Amén. El Espíritu te está diciendo, levántate temprano a orar. Pero tu deseo de la carne, no, que voy a aprovechar porque hoy tengo feriado. Amén. Un ratito Amén, más, Un ratito más. Ese es el deseo de la carne. ¿Quiénes son los que lo hayan? Los que Amén. temprano. Lo buscan. Ah. Amén. En Proverbio lo dice. Y mira qué tremendo esa línea
que está tirando, siervo, porque dice que los que lo encuentran son los que temprano lo buscan, pero Él ama también a los que le aman, amén. Amén, así es. Entonces tenemos dos ventajas, somos amados por Dios y lo encontramos cuando lo buscamos. Y también cuando habla de temprano, hermano, no crea que temprano también es de levantarse de mañana, claro que sí, pero también cuando hablo de temprano, joven, tú que estás ahí, cuando tú temprano le buscas en tu juventud, es ahí que el Señor busca cómo tú puedas entrar a los caminos de Él. Así Búscale es. temprano y Dios va a cambiar tu vida. Aleluya, mira qué tremendo. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿verdad? Amén. Amén. Y ellos se oponen entre sí. Pero si sois guiados. ¿Por quién? ¿Por la carne? No, por el espíritu. Por el dice. espíritu Aleluya. es. Amén. No estáis bajo la ley. Amén. Amén. Escuchamos anterior que nadie puede cumplir la ley. Nadie. Amén. Pero nosotros, a través de ser guiados por el Espíritu y por el sacrificio que Jesús hizo de cumplir toda la ley, Amén. dice que Él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Amén. Nosotros, siendo guiados por el Espíritu, podemos vivir en comunión con Dios. Amén. Luego dice, manifiestas, o sea, se revelan, se abren, las puede ver visiblemente uno. Son las obras, no del Espíritu, de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensión.